del cálculo numérico, se requieren a veces más de una solución a la ecuación diferencial. Y por lo tanto, mediante el desarrollo de series de Taylor, como hemos visto la clase pasada, podemos adicionar puntos conocidos de la solución de la ecuación diferencial antes de ingresar en los métodos propuestos por el cálculo numérico. En este ejercicio, por ejemplo, tenemos la ecuación diferencial, tenemos un punto inicial y lo que corresponde de acuerdo al desarrollo de la ecuación diferencial, que es ecuación 5, requerimos de varias derivadas, así como estamos observando aquí. Y el desarrollo de esas derivadas es esto que estamos observando por acá. Entonces, de por sí la ecuación diferencial ya es la primera derivada que reemplazaremos aquí. Y por lo tanto, se requiere calcular un mayor número de derivadas. Como se ve acá, esta es la segunda derivada, esta es la tercera derivada y los reemplazos correspondientes, tal como observamos aquí para la primera derivada, aquí para la segunda derivada y finalmente aquí para la tercera derivada. En consecuencia, teniendo estas derivadas, lo que hacemos es luego reemplazar los valores correspondientes a las derivadas en el desarrollo en series de Taylor. Mientras tengamos un mayor número de sumandos, entonces la solución o iniciación de la solución nos devolverá valores cada vez más exactos a la solución de la ecuación diferencial. Acá hemos reemplazado tres derivadas, los valores resultantes de los reemplazos, y inmediatamente hemos tabulado aquí los valores correspondientes utilizando esto que se llama iniciación de la solución. Y con fines comparativos hemos resuelto esta ecuación diferencial a través de los métodos que aprendemos en la materia de cálculo 3, cuyo resultado es esto que tenemos acá. Y también hemos calculado los valores correspondientes. Y observamos que existe bastante similitud, con algunas diferencias a partir del cuarto decimal hacia la derecha.
hacia la derecha. Acá en el tercer decimal, aquí ya en el segundo decimal. Aquí también en el segundo decimal. Esto debido a que tenemos apenas calculados 1, 2, 3, 4 sumandos. Sería mucho más exacto si incrementamos a estos 4 sumandos unos otros 2, 3, 4 adicionales sumandos a la derecha, lo que indudablemente nos exigirá calcular un mayor número de derivadas, haciéndose a veces bastante complejo ese cálculo, pero no imposible. Molestoso, pero no imposible. Bien. En el módulo 1, por lo tanto, hemos visto una introducción a la resolución de ecuaciones diferenciales. En este módulo 2, que vamos a ver inmediatamente, empezamos a plantear los métodos de resolución agrupados en un nombre particular que se llama los métodos de un paso. En consecuencia, el primer método de un paso es el método de integración de Euler. Habíamos dicho que en la resolución de ecuaciones diferenciales tenemos dos grupos de problemas. En principio, los problemas de valores iniciales y seguidamente los problemas de valores en la frontera. También habíamos indicado que los problemas de valores iniciales son aquellos representados mediante una ecuación diferencial de primer orden, así como podemos observar en la ecuación 4, y por supuesto, el valor de un punto inicial de solución al que llamamos y de x sub 0 igual a y sub 0. Habíamos indicado también en la parte introductoria que la solución general a una ecuación diferencial es una familia de curvas. Por lo tanto, aquí, en esta propuesta, que es la ecuación 4, estamos planteando un punto específico de esa familia de curvas para establecer una solución única a la ecuación diferencial. En consecuencia, las cosas planteadas de esta forma no pueden llevarnos a ningún escenario de incompatibilidad, a ningún escenario de susceptibilidad respecto de la solución que vamos a hallar, y mucho menos de una ambigüedad en la solución a la ecuación diferencial. Planteadas las cosas como dicen estas dos, primero la ecuación diferencial y luego el punto inicial, entonces tendremos una solución a la ecuación diferencial de manera absolutamente puntual.
Bien, dicho esto, vayamos al texto. Dice, la solución de un problema de valores iniciales se obtiene generalmente paso a paso por métodos de integración hacia adelante. Es decir, a partir de este punto vamos calculando valores de la ecuación diferencial subsecuentes, lo que permite evaluar diferentes valores y sub i más 1. Tan pronto se conozcan los valores y sub i menos 1, incluso y sub i menos 2, hasta y sub i menos 3, de y, del valor y, que es la solución a la ecuación diferencial, en uno o más pivotes anteriores. A estos valores estamos llamando pivote. Pivote. Aquí tenemos, por lo tanto, un valor pivote. El más simple de estos métodos, debido a Euler, es aplicable a ecuaciones de primer orden y no requiere conocer, la solución en los puntos pivotes anteriores. Eso es lo que sucede en Euler. Por eso es el más simple de los métodos. Apenas requiere de un punto pivote y no requiere conocer la solución en los puntos pivotes anteriores. Entonces, el método dice, dado el problema de valores iniciales, ecuación diferencial 4 punto inicial y de x sub 0 igual a y sub 0, se debe integrar la ecuación diferencial en el intervalo de x entre x sub i y x sub i más 1, donde este siguiente valor es igual al valor anterior más h. Y evaluar la integral aplicando la fórmula de integración numérica siguiente. No anotamos directamente la ecuación, pero sí procedemos a la integración de la ecuación diferencial. Fíjense, voy a integrar ambos miembros, primero multiplicando por el diferencial de x, inmediatamente procediendo con la integral de cada uno de los miembros, derecha e izquierda, entre x sub i y x sub i más 1, cuya diferencia es simplemente el valor de h, al cual llamamos tamaño del paso. Por lo tanto, dx con dx se anulan, queda diferencial de y, al hallar la integral, eso es y para valores x sub i y x sub i más 1. Y a la derecha simplemente tenemos la diferencia entre dos valores consecutivos de la solución, al cual denominamos h, el tamaño del paso, multiplicado por la función por la función en x sub i y sub i, más una constante de integración. Esto hemos aprendido en cálculo 3, ¿no es cierto? Nuestros profesores nos han enseñado a resolver ecuaciones diferenciales de esta manera. Entonces, diremos que el valor de y en y sub i más 1
perdón, el valor de y en x sub i más 1 es y sub i más 1 menos el valor de y en x sub i, que se llama y sub i, igual a los términos que encontramos en la derecha. En consecuencia, en el momento en que yo llevo este término al segundo miembro y elimino la constante de integración, lo que estoy generando es una ecuación recurrente para resolver la ecuación diferencial, denominada fórmula de Euler. Y por lo tanto, la ecuación que hemos generado recurrente indudablemente es una expresión aproximada. No vamos a obtener una solución exacta. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, en la resolución de cualquier ecuación diferencial de primer orden, podemos utilizar esta fórmula denominada fórmula de Euler para resolver cualquier ecuación diferencial de primer orden. En el ejercicio, por lo tanto, vemos la solución a la misma ecuación diferencial que nos habíamos planteado acá, ¿no es cierto? Acá. De manera que el segundo miembro de nuestra ecuación diferencial vamos a reemplazar en la fórmula de Euler, aquí. Entonces tendremos y sub i más 1 igual a y sub i más h, que nos están planteando como 0.1 multiplicado por, observamos la ecuación diferencial, dice un medio. Entonces 0.1, que es el tamaño del paso, por 0.5, tendremos 0.05 y 1 más x sub i por y sub i al cuadrado. Entonces, de esta manera tenemos la solución, que es una solución en la modalidad de una ecuación de recurrencia para resolver la ecuación diferencial. Y la solución vamos a escribir en forma de una tabla de solución. En la tabla 2 aparecen tabulados los valores de la solución aproximada obtenida a partir de la condición inicial que dice y sub 0 igual a 1. Es decir, y en x sub 0 igual a 1. Entonces, inmediatamente en la siguiente columna vamos a calcular el valor preparatorio, así vamos a denominar sumando este término, vamos a denominar el valor preparatorio para el próximo valor de x sub i, que es 0.1. Consecuentemente, este valor será igual a ¿qué? Reemplazando, por supuesto, los valores de y de 0 igual a 1. Entonces tendremos, aquí dentro tendremos 1, ya que x es 0 y y es 1. Entonces, 1 al cuadrado, 1, multiplicado por 1, ya que este valor es 0, simplemente queda 0.05. Y la solución exacta, cuya
fórmula desarrollada es esta. Esta es la solución analítica a la ecuación diferencial. Entonces, esta tabla se va a repetir en esta última columna, aquí. Para la primera posición, por supuesto que la solución es 1, y luego de haber calculado este valor preparatorio, acá debemos sumar y sub i, que es igual a 1. Entonces tendremos 1,05. Inmediatamente calcularemos el valor preparatorio para el siguiente paso, que significa 0,05, 1 más x sub i. En este momento x sub i ya es 0,1, ya no es 0, es 0,1 multiplicado por y sub i, que es 1,05 al cuadrado. Consecuentemente, este valor no es nada oculto, es absolutamente claro. 0,05, 1 más 0,1 por 1,05 al cuadrado. Y el resultado de esa operaciones aritméticas es 0,060638. Y ahora sí, aquí a la derecha debemos anotar el valor de la solución exacta, solución analítica, para el valor de 0,1, es decir, reemplazando en este segundo miembro el valor de 0,1. O sea, 4 dividido entre 4 menos 2 por 0,1 menos 0,1 al cuadrado, lo que nos dará como resultado 1,055409. Bien, tenemos el valor preparatorio del siguiente paso, y después de 0,2 tendremos este valor 0,060638 más 1,05, acudiendo a la ecuación recurrente. Valor preparatorio 1,060638 más el valor de 1,05, que es el valor anterior, ¿no es cierto? Entonces, esto más esto es este valor. Y luego entramos en el valor preparatorio para calcular el valor preparatorio para calcular y sub i en 0,3. Y sub i en 0,3. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos 0,5, 1 más el valor a la izquierda, ¿no es cierto? Más 0,2 multiplicado por 1,11068 elevado al cuadrado, lo que nos da el resultado de 0,074011. Ese es el valor preparatorio del siguiente paso, que será igual, por lo tanto, a 1,110638 más 0,074011, igual a 1,184649. Y por supuesto, en la solución exacta ya conocemos los valores, ¿cierto?
Entonces, con este método de Euler, la aproximación es aún más pobre que con el método de las series de Taylor para cuartos humanos. Mucho más pobre. Mucho más pobre. Y ese concepto de solución menos exacta estamos expresando en este párrafo, que dice: la pobre aproximación que se observa en la tabla 2, es decir, estos valores de solución de la ecuación diferencial contra estos valores, al aplicar el método de Euler, puede mejorarse si se evalúa la integral de la ecuación diferencial usando la fórmula trapecial. Entonces, aquí planteamos una fórmula diferente, que es la ecuación trapecial. Si nosotros observamos aquí, la solución que se plantea no es trapecial, es una solución a modo de triángulo, si es que podemos visualizar los valores involucrados en esta ecuación, que se resumen en la ecuación número 5. Esta es una fórmula cuya interpretación es de carácter de triángulo. Entonces, aquí se propone una fórmula trapecial que, por supuesto, va a dar resultados mucho más aproximados a la solución exacta. Entonces, si observamos aquí la ecuación 5, lo mismo tenemos aquí, h por la función, pero como estoy considerando una fórmula trapecial, entonces debo dividir entre 2, necesariamente. Un f más un f, 2 veces f. Dividido entre 2, eso es f, ¿no es cierto? Eso es f. Pero esta ecuación o fórmula trapecial ofrecerá mejores prestaciones que la anterior, y donde la constante de integración es OH al cubo, mientras que acá teníamos OH al cuadrado. Y como H normalmente es un valor menor a la unidad, lo que normalmente sucede, entonces h al cubo nos va a dar un valor mucho más pequeño como constante de integración. En consecuencia, al pasar y subir al segundo miembro y eliminar la constante de integración, la ecuación 6 se transforma en una ecuación de recurrencia,
¿qué dice el texto? Dice, para determinar el valor de esta expresión, se requiere conocer f de x sub i, y sub i. ¿Y qué problema se presenta? Se presenta el inconveniente de que y sub i más 1 depende de sí mismo. El valor de y sub i más 1 depende de sí mismo. Y eso significa una indeterminación, por supuesto. Significa una indeterminación que hay que resolver. Hay que resolver. Y el planteamiento para resolver esta indeterminación dice, y se puede estimar usando un valor de y sub i más 1 dado por la ecuación 5. Esta modificación al método de Euler es debida a Gauss. Este método se llama método de Euler-Gauss. La expresión 5, por lo tanto, se llama predictor. O sea que yo voy a utilizar la ecuación 5, esta que es la ecuación o fórmula de Euler, voy a utilizar como predictor. Y la ecuación 6, el corrector en este método de Euler-Gauss. Entonces, habrá un subíndice adicional para y sub i más 1p, predictor, y para y sub i más 1 acá le vamos a anotar c, que será el corrector, tal como está acá, solo que una letra muy pequeña. Vamos a aumentar eso para que sea un poco más visible. Ahí vamos. Y sub i más 1, corrector, obtenido de la misma, y sucesivamente de manera de mejorar la aproximación hasta un grado de precisión preestablecido. Bueno, esta parte la vamos a dejar porque ahorita todavía no se entiende, ¿no es cierto? Entonces, el método que estamos planteando termina en su parte de planteamiento teórico hasta esta parte, hasta este punto. Este es otro tema que se llama mejoramiento de la aproximación, que veremos posteriormente. Entonces, esto que está manchado lo dejamos para un momento posterior diferente. Entonces, en resumen, aquí tenemos la ecuación 5 para el ejercicio que hemos resuelto, el ejercicio 1. Esto se convierte en el predictor, tal como estamos observando aquí, y la ecuación 6 se convierte en el predictor, en el corrector. La ecuación 5 es el predictor y la ecuación 6 es el corrector. Entonces, reemplazado de valores, el predictor no presenta mayor inconveniente. Ya sabemos cómo se obtiene este valor de 0.5. Y el corrector será ahora dividido entre 2, o sea, 0.05 dividido entre 2, 0.025. Aquí tendremos la primera parte, ¿no es cierto?, la función en x sub y sub i, y aquí tendremos la segunda parte, que es esta, donde y sub i más 1 ahora es el predictor. Es el predictor. Entonces,
El método de Euler-Gauss se llama también el método predictor y corrector. La solución Y sub i obtenida aparece en la segunda columna de la tabla 3. Aquí. Esta es la solución al método utilizando el método de Euler-Gauss para el problema ya conocido por nosotros. En la tabla 2, ahora viene la tabla 3. Entonces, primero vamos a calcular el valor preparatorio del predictor. Eso, aquí está. Este es el valor preparatorio del predictor. El resultado es 1. E inmediatamente calcularemos el predictor. Esta parte, desde este paréntesis, 1 más 0 por 1 al cuadrado, está calculado aquí. A ese valor solo multiplicamos por 0.5 y luego sumamos 1 para tener el y sub 1 predictor. Luego calculamos el valor preparatorio del predictor, que es esta columna. Esta es que acá abajo no se ve bien porque el espacio es pequeño, y he anotado exactamente lo mismo acá arriba. Entonces tenemos esta parte que es 1 más 0.1, ojo, ya no es 0, es x sub i más 1, por lo tanto 0.1 multiplicado por el valor calculado de y sub i más 1 predictor, ¿no es cierto? Que es este valor, este es el valor y sub i más 1 predictor, que ingresa en esta fórmula de cálculo, que es el valor preparatorio, que posteriormente será utilizado según la fórmula del corrector que tenemos acá. Esta es la fórmula del corrector. Entonces tendremos la tabla del predictor, la tabla del valor inicial, el del predictor, y con esta fórmula calcularemos el corrector, que viene a ser este valor, 1,055,319. ¿Qué significará? En resumen, será este valor más este valor multiplicado por 0.025. Aquí está, 0.025. Y a eso sumaremos el y sub i más 1, ¿no es cierto? Que es este valor, es 1. Y nos ofrece este valor, el 1,055,319, que es una mejor aproximación que 1,055 de la tabla número 2. Aquí está, ni siquiera 1,05, que se aproxima a 1,055,419. En este caso tenemos 1,055,319, que se aproxima mucho más al 1,055,409. Entonces, esta tabla interpretamos diciendo, siendo los valores iniciales no subrayados 0 y 1, el proceso de cálculo para el valor de 0.1 es en verde y termina aquí. Es decir, con el valor de y sub i para 0.1.
Luego, aquí empieza el cálculo de los valores siguientes, de los valores subsecuentes, que termina subrayado en rojo, puro rojo, y termina aquí, con 123, 348, que indudablemente es un valor mucho más cercano que el de Euler a la solución analítica. Lo mismo aquí para 0.3, empieza aquí en azul, subrayadito, hasta acá, hasta acá. Y de esta manera tendremos aplicado el método de Euler-Gauss, que también se llama método predictor-corrector. Entonces, la tabla de cálculo la tenemos acá perfectamente identificada con todas sus operaciones basados en la fórmula de cálculo. Aquí están las fórmulas de cálculo. Por lo tanto, no hay dónde perderse, ¿no es cierto? No hay dónde perderse. Entonces, dada esta tabla de solución comparable con la solución analítica, entramos en este párrafo, que dice: desde luego que es posible volver a sustituir en la ecuación 6 el valor de y sub i más 1 corrector. O sea, estamos diciendo que la ecuación 6 se convierte en una ecuación de recurrencia, sin salir de ella. El texto es claro, dice: desde luego que es posible volver a sustituir en la ecuación 6 el valor de y sub i más 1 corrector obtenido de la misma, y sucesivamente, es decir, varias veces, de manera de mejorar la aproximación hasta un grado de precisión preestablecido. ¿Se entiende el párrafo? Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, si nosotros decidimos que la ecuación 6 se convierte en una ecuación de recurrencia iterativa, en consecuencia vamos a generar esta tabla, donde este valor ya no se escribe en y sub i, en la columna de y sub i, se escribe en la columna de y sub i más 1 predictor. Por lo tanto, la primera fila es exactamente igual a la primera fila del método de Euler-Gauss. Y aquí estamos anotando este valor en y sub i más 1 predictor para realizar iteración interna. Esto quiere decir que este valor de ser 1,05319 vamos a introducir nuevamente en la ecuación 6. Esta es la ecuación 6 con sus valores reemplazados, tanto para f de x sub i y sub i, como f de x sub i más 1 y sub i más 1 predictor. Entonces, dentro de la misma ecuación vamos a hacer doble iteración interna, la primera y la segunda.
la primera y la segunda. Y vamos a terminar en la tercera, que es este valor. Vamos a terminar en la iteración tercera, que es este valor, para 0.1. Entonces, el primer proceso iterativo es verde y termina acá. Empieza ahora el proceso iterativo para 0.1. Y aquí se están haciendo no solo 3 iteraciones, se están haciendo hasta 4 iteraciones. Hasta 4 iteraciones. ¿Qué será necesario? Una comparación entre este valor y este valor. En verde, como ustedes pueden observar, este valor, que es 1,055,319, le faltaba algo para llegar a 0,1055,809. Resulta que ahora aquí nos hemos pasado, ¿no es cierto?, a este valor, a 1,055,809, nos hemos pasado con 1,055,645. ¿Cómo podemos interpretar este escenario? Aquí también, al terminar la iteración interna en rojo, 1,124,206 también es mayor a 1,23,596. Lo que antes no sucedía, era 1,123,348, le faltaba algo para llegar a unos 123,596, pero aquí nos hemos pasado, ¿no es cierto? 1,124,206 a unos 123,596. Y aquí sucede lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un valor un tanto mayor a la solución analítica. Entonces, ¿cuál es nuestra interpretación de estas soluciones? Nuestra interpretación dice simplemente que cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, el error que introducimos puede ser por defecto. Aquí está. Le falta para llegar a este valor. Entonces, este valor, que es solución a la ecuación diferencial, es una solución con defecto, una solución que se dice con defecto o por defecto de la solución analítica. Y esta solución es por exceso. Entonces, de todas maneras, estamos expresando la palabra solución. Tenemos solución. Tanto aquí como acá tenemos solución a la ecuación diferencial. Aquí por defecto y aquí por exceso. Y las soluciones numéricas a las ecuaciones diferenciales en ambos casos son válidas, o por defecto o por exceso. Solo que en un problema físico real, tal vez no conozcamos esta solución analítica, o tal vez sí. Y si conocemos, entonces vamos a hacer una iteración interna. Vamos a hacer una iteración interna. Y ese valor de iteración interna compararemos con la solución analítica.
Y la solución del método de Euler-Gauss, que es el siguiente paso iterativo, es 1,055,627. Este es el valor primero en exceso respecto de 1,055,409. Aquí ya nos hemos pasado por segunda vez. Aquí no estamos pasando por primera vez. Entonces, si tenemos la solución analítica, este valor que es aquí 1,055,645, podemos desechar diciendo, ya tenemos un valor por exceso, que es 1,055,627. O tomamos este valor, 1,055,627, o tomamos este otro valor, 1,055,319. En medio de ambos, de 1,055,319 y 1,055,627, está el valor exacto, o por lo menos el valor debido a la solución exacta. Entonces, en definitiva, tomamos este por defecto o tomamos este por exceso. Y tenemos la solución de la ecuación diferencial para 0,1. Como ustedes podrán observar, en conclusión, estos criterios que estamos estableciendo, estos criterios de análisis que estamos estableciendo, indican pues la forma en que debemos manejar las soluciones automatizadas, ¿no es cierto? Ya no podemos ir pues mediante los criterios de hace 1 o 2 meses atrás en nuestra formación básica, matemática, ¿no es cierto? Que yo normalmente llamo soluciones erráticas, propuestas por quien resuelve uno u otro ejercicio, ¿no es cierto? ¿Quién resuelve? El estudiante, por supuesto. Y son soluciones erráticas porque en la mayor parte de los casos, el estudiante lo que está buscando es una solución. Y no es una solución analizada, no es una solución, disculpen la expresión vulgar, masticada, ¿no es cierto?, que se justifique por sí sola. El estudiante lanza una solución, resuelve su práctica, su examen y dice, profesor, aquí está mi trabajo, póngame nota, califique mi trabajo, ¿cierto? Y cuando el trabajo tiene observaciones, a veces ni siquiera queremos aceptar que no son soluciones adecuadas, correctas, aceptables, ¿no es cierto? Y para soslayar esa responsabilidad, exigimos de que se revise el procedimiento. Profesor, revise mi procedimiento y póngame nota de aprobación. Cuando ese no es el camino para nadie, ¿no es cierto? El camino significa una revisión exhaustiva, detallada de la solución planteada y su justificación, ¿no? Y estos dos métodos nos están mostrando ese escenario. Yo creo
que indiscutible, queridos jóvenes, indiscutible, ¿no es cierto? Indiscutible. Solución exacta, solución aproximada por exceso y por defecto. Y todavía ha habido una solución por exceso, ¿no es cierto?, anterior, porque esta ya es por exceso superior, ¿no es cierto? Bien. Este análisis y estas conclusiones nos están diciendo con absoluta claridad que ya que tenemos a la computadora como herramienta de cálculo, entonces nuestro análisis tiene que ser mucho más exhaustivo, y las soluciones erráticas, por lo tanto, no sirven. Bien, viene entonces la pregunta, ¿no? ¿Será que cualquiera de estas es solución aceptable? O sea, Euler o Euler-Gauss. Por supuesto que no, existen otros métodos para poder enfrentar. Y un grupo de métodos se llama método de Runge-Kutta. ¿Qué dice el texto? Dice, en la sección anterior se estableció que el método de Euler para resolver la ecuación diferencial ordinaria de primer orden con la condición inicial y de x sub 0 igual a y sub 0 consiste en aplicar repetidamente la fórmula de recurrencia 9 para determinar la solución de la ecuación diferencial en puntos siguientes. Sustituyendo la función f x y dada en la ecuación 7, en la ecuación 9 se tiene. Expresión que indica que el método de Euler consiste gráficamente en ir de un valor y sub n conocido de la solución de la ecuación diferencial 7 en un punto al siguiente por medio de la tangente a la curva integral y igual a y de x en el mismo punto de solución conocida como se muestra en la figura 5. Fíjense, esta ecuación, como ustedes podrán observar, la ecuación 10 es exactamente a la ecuación 1, cuando nos planteábamos el error de truncamiento por discretización, ¿no es cierto? E indudablemente esta ecuación nos está diciendo tangente. Si acaso hemos sido estudiantes bastante dedicados y detallistas a las matemáticas, es decir, estudiantes que no hemos ido a buscar el 51, sino estudiantes que hemos querido aprender e interpretar las cosas adecuadamente. Entonces, la ecuación 10 nos está diciendo como interpretación geométrica de la misma, nos está diciendo que de lo que se trata es de hallar, de establecer una tangente, que es la ecuación 10 exactamente, porque y sub n'
es un valor numérico, ¿no es cierto? Es un valor, es un número de punto flotante. Y por lo tanto, la ecuación 10 simplemente es la ecuación de una recta, a la cual llamamos T1, donde una ecuación tangente a la función en la intersección de x sub n con y sub n. Listo. Y aquí, al cruzar, intersectar la vertical que pasa por x sub n más 1, estamos estableciendo con absoluta claridad el error introducido mediante el método de Euler. Este es el error. Es decir, la diferencia entre este valor y este valor, entre este valor y este valor. Una diferencia bastante grande entre comillas. Y gráficamente, ese error tiene este valor. De este planteamiento gráfico puede verse que una mejor aproximación a la solución de la ecuación diferencial 7 se obtendrá si, en vez de ir por la tangente T1 para determinar la solución en el siguiente punto pivote, se utiliza una secante a cambio de tangente, una secante con pendiente igual al promedio de pendientes de la curva integral en los puntos de coordenadas. Entonces, con esto, ¿qué estamos queriendo decir? Que aquí se traza una pendiente. Esta es una pendiente, ¿no es cierto? La derivada, aquí, la derivada es una pendiente. Y cuando en el método de Euler-Gauss sumamos esta pendiente con esta pendiente y dividimos entre 2, lo que estamos proponiendo gráficamente es trazar una, se utiliza una secante con pendiente igual al promedio de pendientes de la curva integral en los puntos de coordenadas x sub n y sub n, x sub n más 1 y y sub n más 1. En donde x sub n más 1 es x sub n más h. Y y sub n más 1 puede estimarse con el procedimiento normal de Euler, como se muestra en la figura 6. Aquí estaremos viendo, por lo tanto, esa secante. Fíjense, aquí está. Con lo anterior, se obtendrá un método mejorado de Euler, con el error del orden de h al cubo definido por esta expresión. Este es, por lo tanto, el método de Euler mejorado, también denominado método de Euler-Gauss. Y gráficamente, ¿cómo trabajaremos? La primera tangente es conocida. La segunda tangente, que es T2, será en este punto, ¿no es cierto? Eso dice este valor. Esta es una tangente en n más 1 y sub n más 1 en este punto. Pero, por razones prácticas, tomaremos esta tangente 2 y trasladaremos hasta este punto de intersección.
Entonces, T2 es una tangente trasladada. Ahí trazaremos una tangente promedio, es decir, este ángulo igual a este ángulo. Por eso T con sus rayitas así, tangente promedio. Y esta tangente promedio vamos a trasladar paralelamente a este punto. Entonces, esta T es paralela a T con su raíz encima. Con su raíz encima. Y evidentemente es una secante, que no dibujamos hasta tocar nuevamente la función que estamos resolviendo, sino hasta esta vertical. Y el error supuestamente disminuye, ¿no es cierto? Este error es mucho más pequeño que este error. Bueno, por lo menos hemos dibujado de esa manera, Forzando no, forzando sí o forzando no, pero queremos mostrar que este error es menor. Y por eso los valores de esta tabla, son mucho más cercanos a la solución que la tabla del método de Euler. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una interpretación geométrica del método de Euler, ¿no es cierto? Y tenemos una interpretación geométrica del método de Euler-Gauss. Bien. Observando las expresiones 9 y 11, fíjense, esta es la 11 y esta es la 9. Esto es Euler 9 y Euler-Gauss 11. Para mejorar la ecuación diferencial 7, puede decirse que ambas consisten en aplicar esta fórmula de recurrencia. La fórmula de recurrencia es exactamente la misma, solo que en Euler phi de x sub n y sub n es esta función, mientras que en Euler-Gauss phi de x sub n y sub n es la ecuación trapecial, en la que y sub i' es f de x y en el método de Euler. Como se ve, estos métodos tienen los siguientes puntos comunes. Uno, son métodos de un paso para determinar y sub n más 1. Perdón, son métodos de un paso para determinar y sub n más 1. Se necesita conocer únicamente los valores x sub n y sub n del punto anterior. Y dos, no requieren evaluar ninguna derivada, como sería con Taylor, sino únicamente valores de la función f de x, y. F de x, y. Bien, entonces, ¿qué hemos visto? En ecuaciones diferenciales hasta el momento hemos visto iniciación de la solución por series de Taylor. En este momento, la importancia de las series de Taylor no es muy visible, pero después veremos que sí es importante y estaremos, en su caso, utilizando. Luego hemos visto el método de Euler, ¿no es cierto? Hemos visto el método de Euler-Gauss, ¿verdad? También llamado
predictor corrector y hemos visto su interpretación geométrica, ¿no es cierto? Su interpretación geométrica. La primera, aquí, de un triángulo, fíjense, aquí hay un triángulo, y el error propiamente dentro circunscrito, el error circunscrito dentro del triángulo grande. Dentro del triángulo grande, circunscrito. Y aquí el triángulo desaparece, ya no hay más triángulo. Pero sí hay una función trapecial, definida por esta tangente promedio, que podemos observar con absoluta claridad aquí, es decir, corchete dividido entre 2. Esa es una fórmula trapecial. Entonces, las expresiones de ambos métodos son pendientes. Ese es el concepto fundamental en estos dos métodos. Pendiente. Bien, un párrafo más y aquí terminamos. Dice, estas características, las que hemos anotado y puntualizado, dan origen a una gran variedad de métodos conocidos como de Runge-Kutta. La diferencia entre ellos consiste en la forma como se define la función phi. La función phi que aquí estamos observando en la ecuación 12, ¿no es cierto?, que aparece en la ecuación 12. Entonces, Runge-Kutta también va, por lo tanto, en la dirección de las pendientes, porque phi de x sub n y y sub n es una pendiente. Es una pendiente. Entonces, conclusión. ¿Qué conclusión podemos establecer de este análisis? Que todo lo que hemos visto desde un principio de nuestra materia debería tener un análisis detallado como el que hemos observado en la solución de las ecuaciones diferenciales. Ahora, ustedes me dirán, si no ha habido una solución y un análisis detallado a través de todos los métodos que hemos estudiado. En realidad sí ha habido ese análisis detallado, porque de cada método hay un algoritmo que fácilmente podemos llevar a un código en cualquier lenguaje de programación, cualquiera, no importa. Y aquí, en ecuaciones diferenciales, tenemos, por lo tanto, un análisis y una conclusión de esta naturaleza. Análisis detallado.